No sé por qué decidí contarte esto ahora. Tal vez porque, al llegar a cierta edad, uno empieza a repasar los días como si fueran páginas de un cuaderno viejo, buscando entender si todo lo que hizo valió la pena. Y mientras más lo pienso, más me doy cuenta de que los recuerdos no pesan tanto como el silencio que uno lleva dentro. Ese silencio que se instala cuando ya nadie queda para escuchar lo que uno tiene para decir. Yo fui panadero durante casi toda mi vida. No es algo que impresione a nadie, lo sé. No salí en los periódicos, no inventé nada, no viajé lejos. Pero todos los días, durante más de 40 años, me levanté a las 3 de la mañana, amasé con las manos entumidas por el frío y metí al horno el pan que después la gente del pueblo comía con café y leche. A veces pienso que, aunque nadie lo notara, les di calor, y eso es algo, aunque fuera poquito. Pero no es del pan de lo que quiero hablarte, es de ella, de Clara, y de lo que vino después. Nos casamos jóvenes, como era costumbre en aquel entonces. Yo tenía apenas 20 y ella 18, y con eso bastó. No teníamos casi nada, solo una habitación prestada por mi madre y una pila de sueños que no sabíamos si eran posibles. Clara tenía los ojos más dulces que he visto nunca. Era una de esas mujeres que no necesitan levantar la voz para que todo el mundo escuche. Su presencia bastaba, y cuando reía, bueno, eso era otra cosa. Su risa me hacía sentir que todo estaba bien, incluso cuando no lo estaba. Tuvimos 3 hijos en los primeros 6 años. Manuel, que fue el mayor, luego Alicia y finalmente el pequeño Tomás. Clara los cuidaba como una loba, con esa ternura feroz que solo tienen las madres. Yo trabajaba desde la madrugada y regresaba con olor a harina y cansancio en los huesos, pero bastaba verla en la puerta, con Tomás en brazos y una sonrisa cansada, para que el mundo entero se volviera a ordenar. Nunca imaginé que el tiempo me la quitaría tan pronto. Era 1967, un año seco, de cielos grises y rumores de enfermedad. Primero fue la tos, luego la fiebre. Y cuando llegó el médico, porque en esos tiempos los médicos llegaban a caballo y ya tarde, supe por su cara que no había mucho por hacer. Clara murió una madrugada, apenas pasada la luna llena, sin un solo grito. Me sostuvo la mano y me pidió que cuidara de los niños. Eso fue todo. No lloró, no se quejó. Me lo pidió como si confiara plenamente en mí, aunque yo no sabía ni cómo se lavaba una manta. Después del entierro, que fue sencillo y silencioso como era ella, regresé a casa con los 3 niños y una sensación que no sabía nombrar. No era tristeza solamente. Era como si el mundo se hubiera vuelto más grande y yo más pequeño. Como si todo me quedara demasiado grande, incluso el silencio de la casa. Esa primera noche sin Clara, me senté en la cocina y no supe por dónde empezar. Alicia lloraba bajito en la habitación, Tomás no quería comer, y Manuel, con apenas 7 años, me miraba como si esperara que yo tuviera todas las respuestas. Y yo no tenía ninguna. No sabía hacer trenzas, ni preparar un caldo sin que supiera a nada, ni entender por qué los niños despiertan gritando en medio de la noche cuando sueñan con la madre que ya no está.
Tuve que aprenderlo todo, a la fuerza, con torpeza. Aprendí a coser botones a las camisas de la escuela, a lavar la ropa sin desteñirla, a calmar una fiebre con paños húmedos y oraciones. Me volví un experto en inventar cuentos para dormir, en hacer malabares con el tiempo y el pan para que alcanzara para todos. Me volví madre sin saber cómo, porque uno no elige eso. A veces la vida te empuja y todo lo que puedes hacer es mantenerte de pie. El horno del pan no perdona horarios y había días en que me parecía imposible cumplir con todo. Me dormía amasando, me olvidaba de los cumpleaños, me sentía inútil y cansado. Pero entonces Alicia me abrazaba al llegar de la escuela o Tomás me ponía flores secas en la mano y me acordaba de por qué seguía haciéndolo. Era por ellos y también por Clara, que me lo pidió como su último deseo. Así que cada mañana, antes del amanecer, le hablaba al vacío de la cocina mientras preparaba el pan, como si ella todavía me escuchara. A veces creía sentirla, como si pasara por detrás de mí, como si su risa siguiera escondida en las paredes. Me aferraba a eso como un náufrago se aferra a una tabla. Había días buenos y días en que todo se derrumbaba, días en que no podía evitar llorar al ver su taza vacía en la alacena. Pero los niños necesitaban que yo estuviera firme, así que me limpiaba las lágrimas con la manga y seguía amasando. Los años pasaron y cada uno dejó una marca. Manuel creció rápido. Quiso ayudarme desde muy joven, se convirtió en mis manos cuando las mías temblaban del cansancio. Alicia, dulce como su madre, llenaba la casa de canciones mientras barría el polvo del tiempo. Y Tomás, con su silencio profundo, se volvía cada vez más parecido a mí. Ellos fueron mi motor, mi fe, mi razón, y aunque había noches en que el insomnio me comía desde dentro, siempre encontraba consuelo en verlos dormir. Ellos eran mi única certeza. Durante muchos años no tuve tiempo para pensar en mí. Me acostumbré a vivir con el corazón en pausa, como si cada día fuera una tarea más que cumplir antes de volver a empezar. Dejé de mirarme al espejo. Me vi en los ojos de mis hijos, en los dibujos que Alicia pegaba en la pared, en las huellas de harina que Tomás dejaba por toda la cocina. Me vi en lo que sostenía, no en lo que era. Nunca volví a enamorarme, no porque no lo intentara o porque no me lo propusieran. Alguna vez una vecina me dejó un flan en la puerta con una nota tímida y otra me ofreció ayudarme con los niños. Sino porque dentro de mí había un lugar que seguía ocupado, no por tristeza, sino por fidelidad, como si una parte de Clara seguía viviendo dentro de mí, guiándome, cuidándome desde lejos. Hubo tardes en las que me sentaba con los niños al pie del horno, mientras esperábamos que se doraran las conchas o los bolillos. Les contaba historias inventadas, cuentos de panaderos mágicos y niños valientes. Ellos reían y yo me aferraba a esa risa como un faro en la niebla, porque en esos instantes todo el cansancio valía la pena. Alicia solía preguntarme por su madre. Me hacía preguntas difíciles, de esas que te dejan sin aire. ¿Cómo era su voz, papá? ¿Qué le gustaba hacer cuando no estaba con nosotros? ¿Tú crees que todavía nos ve? Yo hacía lo que podía por responder sin quebrarme.
Le contaba que Clara amaba las plantas, que tenía manos suaves y mirada firme, que cantaba en la cocina mientras preparaba té de canela. Y sí, le decía que yo creía que nos miraba, que dondequiera que estuviera, aún nos cuidaba. Manuel empezó a ayudarme en serio cuando cumplió 15. Ya era un joven alto, de hombros anchos, con esa manera callada de mirar que uno tiene cuando ha visto cosas antes de tiempo. Él sabía que yo me sentía culpable por no poder darles todo. Nunca me lo dijo, pero lo sabía. Y por eso, sin pedírselo, comenzó a encargarse de las entregas, de los cobros, de las cuentas. Se volvió un hombre mucho antes de que yo estuviera listo para dejarlo crecer. Tomás, en cambio, era distinto, más sensible, más silencioso. Le gustaba dibujar. Pasaba horas con un lápiz y un cuaderno, haciendo garabatos que luego me mostraba como si fueran tesoros. Y lo eran, porque en ese mundo suyo, lleno de colores y figuras, yo encontraba alivio. Me recordaba que no todo debía ser dolor y sacrificio, que aún había belleza en lo cotidiano. Fueron años difíciles, sí, pero también fueron años llenos de sentido. Nunca tuvimos lujos, nunca salimos de vacaciones, pero cada noche cenábamos juntos y nos contábamos cómo había sido el día. Y esa costumbre, tan sencilla, nos sostuvo como una cuerda invisible. Con los años, la panadería dejó de ser solo un trabajo. Se volvió parte de nuestra historia, como una extensión de nosotros mismos. Cada barra de pan, cada costra dorada, llevaba en sí una parte de nuestra vida. Recuerdo que los vecinos decían que nuestro pan sabía diferente, que tenía algo. Nunca supe si lo decían por cortesía o porque de verdad podían sentir lo que nosotros poníamos ahí dentro. Pero me gustaba creer que era lo segundo. Me gustaba pensar que el amor también se amasa. A veces me sentaba frente al horno, ya cuando todos dormían, y pensaba en cómo habían cambiado las cosas. Me veía a mí mismo, 20 años atrás, con las manos temblorosas y el alma partida, preguntándome si sería capaz de criar a 3 niños solo. Y luego veía a Manuel, ahora convertido en un hombre de bien, trabajador y noble. A Alicia, que ya hablaba de irse a estudiar enfermería a la ciudad. Y a Tomás, que seguía dibujando como si el mundo pudiera transformarse con un trazo. Y entonces entendía que sí, que de alguna manera lo había logrado. No sin pérdidas, claro. La vida nunca da sin quitar. Me perdí los partidos de fútbol de Manuel, las obras escolares de Alicia, los silencios profundos de Tomás cuando necesitaba hablar y yo estaba demasiado cansado para notarlo. A veces me lo reprochaban, otras veces no decían nada, y eso dolía más, porque uno quisiera ser todo para ellos, pero no se puede. Hay días en que apenas uno es capaz de sostenerse de pie. Un día, Alicia llegó con una flor en la mano y me dijo que la había encontrado creciendo entre las piedras detrás del horno viejo. Una flor solitaria, blanca, pequeña. Me la puso en la oreja y me dijo que yo también era como esa flor, que nadie sabía todo lo que había soportado para seguir ahí, de pie. No supe qué decir, solo me reí, la abracé y la dejé que se sentara en mis piernas como cuando era niña.
olía a jabón y a sol, y pensé que tal vez Clara, desde donde estuviera, también la habría abrazado igual. El pueblo fue cambiando. Las casas nuevas taparon los caminos de tierra, llegaron coches donde antes había burros, y los niños ya no jugaban con aros ni volaban papalotes. Pero nuestra casa, nuestra panalería, seguía igual, pequeña, modesta, con olor a leña y anís. Cada vez venían menos clientes, eso sí. Ya había supermercados, pan congelado, pan dulce empaquetado con etiquetas de colores. Pero los viejos del barrio seguían viniendo. A veces no compraban nada, solo se sentaban conmigo a recordar. Me hablaban de sus hijos que se habían ido, de sus dolores en la espalda, de los tiempos de antes. Y yo escuchaba. Porque cuando uno envejece, lo que más agradece es que alguien te escuche sin mirar el reloj. Alicia fue la primera en marcharse. Se fue con una maleta prestada, una beca y los ojos llenos de mundo. La acompañé a la estación con el corazón hecho nudo y una sonrisa mal disimulada. Me besó en la mejilla, me dijo, «Gracias por todo, papá», y subió al autobús sin voltear. Lloré solo, en silencio, con el pañuelo que Clara me había bordado años atrás, cuando aún no sabíamos lo que era la pérdida. La casa se sintió más vacía desde entonces. Ya no sonaban sus pasos corriendo por la cocina, ni su risa se colaba por las rendijas de las puertas. A veces abría la puerta de su cuarto y me quedaba allí de pie sin atreverme a tocar nada. El peine en la mesita, el vestido doblado sobre la silla, una carta a medio escribir. Todo era ella, pero sin ella. Manuel fue el siguiente en irse, no por egoísmo, sino por decisión. Se había enamorado de una muchacha del pueblo vecino y cuando me lo dijo, lo hizo con una mezcla de alegría y culpa. Le di mi bendición, claro, ¿cómo no iba a hacerlo? Se había ganado su camino con trabajo y corazón. Pero cuando lo vi cargar sus cosas en la camioneta, me di cuenta de que ya no era mi niño, era un hombre, y eso duele más de lo que uno está preparado para admitir. Me quedé con Tomás, mi pequeño Tomás, que ya no era tan pequeño. Para entonces tenía 18 años, pero seguía conmigo. A veces pensaba que se quedaba por compromiso, que no quería dejarme solo. Pero con el tiempo entendí que era otra cosa, que él necesitaba quedarse, que su forma de sanar era no romper ese último hilo que lo ataba a nuestra historia. Hablábamos poco, como siempre, pero compartíamos los silencios con comodidad. Se sentaba a dibujar en la mesa de la cocina mientras yo revisaba las cuentas o me ayudaba a meter los panes al horno sin decir una palabra. A veces me mostraba sus dibujos. Eran distintos, más oscuros, más densos, como si algo dentro de él luchaba por salir. No sabía cómo ayudarlo, pero me quedaba cerca, y a veces eso era suficiente. Una noche, mientras tomábamos café, me preguntó si alguna vez había pensado en rehacer mi vida. Me lo preguntó sin mirar, con los ojos clavados en el vapor de la taza. Me tomó por sorpresa. Le dije que no, que nunca, que Clara seguía aquí, en todo, en el olor del pan, en los dibujos torcidos de su infancia, en su manera de fruncir el ceño cuando estaba concentrado. Él no dijo nada, solo asintió, como quien confirma algo que ya sabía, como quien entiende que el amor verdadero no termina, solo cambia de forma. Después de eso, me abrazó, un abrazo largo, apretado.
el primero en muchos años. Y en ese momento entendí que él también había estado esperando eso, que a veces los hombres nos escondemos detrás del trabajo, del silencio, de la costumbre, pero seguimos necesitando que nos abracen como cuando éramos niños. El tiempo. Cuando uno se hace viejo, deja de correr y empieza a gotear. Los días se parecen entre sí y solo los pequeños detalles te recuerdan que sigues aquí. Un olor, una canción, un rayo de luz entrando por la ventana en la hora precisa. Eso era lo que me sostenía. No los grandes logros, sino esas migajas de vida que todavía podía saborear. Con los años, la panadería fue menguando. Mis manos ya no eran lo que fueron, ni mis fuerzas, ni mi vista. Las ventas bajaron, la clientela envejeció o se mudó, y las nuevas generaciones preferían lo rápido, lo industrial, lo frío. Pero yo seguía abriendo cada mañana, más por costumbre que por necesidad. Me costaba imaginarme sin ese olor a levadura y leña al despertar. Tomás decidió quedarse, y con él una calma distinta. Se convirtió en ilustrador. No lo gritó a los cuatro vientos ni colgó diplomas, pero un día me trajo un libro de cuentos infantiles donde todos los dibujos eran suyos. Me lo puso en las manos y me miró sin decir nada. Yo pasé las páginas una por una, con una mezcla de orgullo y ternura que no me cabía en el pecho. Nunca le dije lo suficiente cuánto admiraba su forma de ver el mundo, pero él lo sabía, a su manera, lo sabía. A veces, en las noches tranquilas, hablábamos de Clara, de cómo habría envejecido, de cómo habría sido verla con canas, con arrugas junto a los ojos. Tomás decía que la imaginaba aún hermosa, aún fuerte. Yo le respondía que sí, pero que seguramente se habría quejado del reuma o de la falta de espacio en la alacena. Y nos reíamos entre lágrimas escondidas. Recibíamos cartas de Alicia de vez en cuando, postales desde hospitales, desde ciudades distintas, con letras rápidas y flores dibujadas en los bordes. Siempre decía que volvería pronto, pero el tiempo se encargaba de alargar esas promesas. Yo no la culpaba. Sabía que su vida había tomado otro rumbo, uno que no podía detenerse a mirar atrás. Igual la esperaba. Siempre tenía su cuarto limpio, por si acaso. Manuel, por su parte, venía los domingos, con sus hijos, con su esposa, con pan dulce que él mismo empezaba a hacer en su casa. Decía que quería mantener la tradición, que aunque el horno de aquí fuera viejo, el fuego todavía tenía vida. A veces me pedía que le enseñara algo nuevo, como si no supiera ya todo. Pero yo entendía, no era por el pan, era por mí. Era su forma de decir, aún te necesito. Había algo hermoso en eso, en saber que a pesar de todo lo perdido, algo quedaba, algo pequeño pero firme. El amor de los hijos, el olor del hogar, la costumbre de una taza de café compartida sin apuro. Y cuando el silencio caía de nuevo, como caen las hojas al final del otoño, yo me sentaba frente al horno y le hablaba otra vez a Clara. Le contaba cómo estaban los muchachos, cómo me dolían las rodillas, cómo el cielo había cambiado de color esa tarde. Y a veces, si cerraba los ojos, juraba que la oía suspirar en la cocina. Hace poco soñé con ella, Clara. No era un sueño de esos confusos y absurdos que se desvanecen al despertar. No,
Era de esos sueños que parecen un recuerdo prestado por el alma. Estábamos en la cocina. Ella estaba de espaldas, con su delantal blanco y su cabello recogido en una trenza suelta. Me hablaba, pero no podía entender lo que decía, solo su voz, ese tono suave, ese timbre que tantas veces escuché llamarme a cenar o a tomarme el jarabe cuando me enfermaba. Y entonces volteó, me miró a los ojos y sonrió. Una sonrisa tranquila, sin urgencia, como si todo estuviera bien. Desperté llorando, no de tristeza, sino de algo más raro, de alivio quizás, como si después de tantos años me hubiera vuelto a dar permiso de extrañarla, porque uno se acostumbra a guardar el duelo en una caja, a ponerle una tapa y seguir adelante. Pero hay días en que esa caja se abre sola, sin avisar, y todo lo que sale de ahí no es dolor, es amor que no pudo decirse a tiempo. He vivido una vida sencilla, de esas que no salen en los libros ni se cuentan en los periódicos, pero no me arrepiento, porque en esa vida pequeña caben cosas inmensas. El primer dibujo de Tomás en el refrigerador, la canción inventada de Alicia que aún tarareo, el olor del cabello de Manuel cuando dormía sobre mi pecho de niño. A veces pienso que ese fue mi propósito, no el pan, no la panadería, sino ellos. Criarlos, sostenerlos, enseñarles sin palabras que el amor no necesita ruido para ser verdad, que estar ahí día tras día, aunque uno esté cansado, aunque uno se equivoque, aunque uno no sepa cómo seguir, eso también es amor. Hubo días en que quise rendirme, lo confieso, no soy de piedra. Hubo madrugadas en que me arrodillé en el piso frío de la cocina y le hablé a Dios entre dientes, preguntándole por qué se había llevado a Clara, por qué me dejaba tan solo, por qué tenía que doler tanto. Pero siempre terminaba en lo mismo. Me levantaba, me limpiaba la cara y encendía el horno, porque los niños se despertarían pronto, porque alguien tenía que preparar el desayuno, porque la vida, por muy dura que sea, no se detiene a esperarte. Ahora ya no amaso como antes, mis manos tiemblan más, mi espalda se queja y a veces olvido en qué día estoy. Pero sigo despertando temprano, sigo calentando café, sigo mirando por la ventana para ver si alguno viene a desayunar conmigo. Y cuando vienen, cuando se sientan frente a mí con su ruido, sus historias, sus hijos, su caos, me siento lleno, no de cosas, sino de tiempo vivido. Porque eso somos al final. Somos lo que amamos, lo que sostenemos, lo que callamos por amor. He aprendido que el silencio no siempre es vacío, que muchas veces dice más que las palabras. Cuando los niños se iban a la escuela y la casa quedaba sola, yo me sentaba en el porche con una taza de café ya frío, escuchando a los pájaros, mirando el polvo flotar en la luz. Era un silencio distinto, lleno de memorias. En ese silencio podía oír a Clara tarareando, a Alicia jugando con su muñeca, a Tomás dibujando en el suelo con gis, a Manuel preguntándome por qué el pan crece. Cosas simples, pero tan profundas que aún me visitan. En este pueblo todo envejece despacio. Las casas se van agrietando como nuestras manos, los árboles se tuercen con dignidad, y los rostros de la gente se llenan de historias.
Hay algo hermoso en envejecer rodeado de lo que uno conoce. Las calles, los olores, los vecinos que ya no recuerdan tu nombre, pero aún te saludan como si nunca te hubieras ido. Me he vuelto una especie de figura rara en el barrio. El panadero viejo, el que abre el horno aunque nadie le compre. A veces vienen los niños del nuevo colegio a pedirme pan del de antes. No saben cómo se llama, solo lo han oído mencionar a sus abuelos. Y yo, con mis manos lentas, se los doy, caliente, como antes. Y les cuento cuentos mientras lo envuelvo. Cuentos que a lo mejor ya nadie cree, pero que a mí me siguen sosteniendo. Mis hijos ya no viven aquí. Me llaman, claro, me mandan mensajes, fotos, videos de sus hijos. Me invitan a vivir con ellos. Pero yo no puedo dejar esta casa. Aquí está todo lo que fui. Aquí está Clara. Aquí aprendí a amar con las manos vacías. No sabría cómo ser en otro lugar. No sabría cómo no oír su voz en la cocina. Cómo no sentir su aroma al abrir la alacena, donde aún guardo su taza favorita. Hace poco, Tomás vino a visitarme solo, sin cámaras, sin prisa, sin el peso de ser padre o esposo. Solo él y yo, como en los viejos tiempos. Se sentó conmigo en el patio y nos quedamos viendo la bugambilia florecer. Me dijo que había hecho una exposición, que muchas personas habían ido, que varios cuadros estaban inspirados en la casa del panadero. No lo dijo con orgullo ni con vanidad, lo dijo con emoción, como si todo lo que había guardado dentro de sí durante años hubiera encontrado por fin una forma de salir. Le tomé la mano. No recuerdo haberlo hecho antes. Me sorprendió lo grandes que estaban sus dedos. Sus manos ya eran de adulto, pero su mirada seguía siendo la del niño que me seguía por toda la panadería, pidiéndome que le enseñara a hacer corazones de pan. Y en ese momento supe que aunque el cuerpo se gaste, el amor no caduca, permanece, se transforma, pero nunca desaparece. No tengo muchas cosas de valor. Nunca las necesité. Una cama tibia, una estufa que aún chisporrotea, la radio vieja donde suena el mismo bolero cada mañana. Y sobre todo, los recuerdos. Esos sí que pesan, pero no como una carga. Pesan como pesa una manta en invierno. Te cubren, te envuelven, te hacen sentir que todavía perteneces a algún lugar. Hay tardes en que me quedo dormido en el sillón y sueño con Clara caminando por el mercado, regateando con la misma sonrisa con la que me convencía de todo. Otras veces sueño con los niños pequeños, corriendo por la casa, dejando migas de pan y risas por todas partes, y me despierto con una mezcla extraña de tristeza y dulzura. Porque no son solo sueños, son escenas que viví, son vida. Últimamente he pensado más seguido en el final. No con miedo, no, con cierta curiosidad, como quien sabe que ya leyó el libro completo y solo queda cerrar la última página. A veces me pregunto quién vendrá a apagar el horno la última vez, o si alguien encontrará mi libreta donde apunté cada receta, cada ajuste, cada secreto que aprendí a lo largo de los años. Me gustaría que alguien la encontrara, no para que sigan mi receta, sino para que sepan que aquí hubo alguien que amó a través del pan.
He escrito cartas a mis hijos, una para cada uno, no para decirles adiós, sino para recordarles todo lo que a veces no supe decirles en persona. Que los amo, que me hicieron mejor hombre, que me enseñaron cosas que ni la vida ni los libros supieron mostrarme, que me perdonen por mis errores y que, si algún día piensen en mí, no me recuerden solo como el padre que siempre estaba trabajando, sino como el hombre que dio todo lo que tenía, aunque a veces no supiera cómo hacerlo bien. Hace poco, Alicia vino a quedarse unos días, sin aviso, como en su infancia. Llegó con una bolsa de mandado, se metió a la cocina y preparó el té de canela que tanto le gustaba a su madre. Me lo sirvió en la taza de Clara. No dijo nada, solo me miró. Y en su mirada vi a la niña que fue, a la mujer que es y a la madre que será. Me dijo: «Te soñé, papá». Estaba sonriendo. No supe qué contestar. Solo le acaricié la cabeza, como cuando tenía fiebre y no podía dormir. Ella se quedó esa noche, y antes de dormir, entró a mi cuarto, se sentó en mi cama y me dijo: «Gracias por no rendirte». Fue la primera vez que me lo dijo, y fue suficiente para calmar todo lo que todavía me dolía. Afuera, la luna estaba llena. El horno ya estaba frío, pero dentro de mí algo seguía encendido, algo suave como una llama que no necesita leña para seguir brillando, algo que me decía, en silencio, que había valido la pena. Anoche soñé otra vez, pero esta vez no era Clara en la cocina, ni los niños jugando en el patio. Era yo, caminando por una calle que no conocía, con los bolsillos vacíos y las manos limpias. El aire era suave y todo tenía ese color sepia de los recuerdos que uno guarda con cariño. Y allá, al final del camino, entre la bruma, la vi, Clara, no joven, no vieja, simplemente ella, como si el tiempo no le perteneciera. Me sonrió y al hacerlo supe que todo estaba bien. No hubo palabras, no hacían falta, solo una paz tan profunda que me desperté con los ojos mojados y una calma que años no sentía. No sé si ese fue un anuncio. No me atrevo a decir que sí, pero tampoco me niego a pensarlo. A veces, cuando uno está más cerca del final, los hilos invisibles que nos atan a la vida empiezan a aflojarse, como si el alma se prepara poco a poco para cruzar al otro lado. Y yo, la verdad, ya no tengo miedo. Lo que tenía que hacer, lo hice. Lo que debía amar, lo amé. Lo que dolía, lo sostuve. No fui perfecto, ni siquiera constante, pero estuve. Y si algo me enorgullece, si puedo decir esa palabra sin que suene grandilocuente, es que nunca dejé de estar, a pesar del dolor, del cansancio, de la soledad. Estuve. Y eso es más de lo que muchos pueden decir. Si estás escuchando esto, si alguien algún día tropieza con estas palabras grabadas en una cinta vieja o escritas en una libreta empolvada, quiero que sepas que la vida no siempre es grande, ni épica, ni gloriosa, pero sí puede ser hermosa. Hermosa en los detalles, en el pan caliente al amanecer, en el abrazo de un hijo, en una carta guardada durante décadas, en la manera en que alguien pronuncia tu nombre sin prisa. He vivido muchos años sin Clara, pero no un solo día sin su amor.
Ese amor fue semilla, fue faro, fue raíz. Y a través de él mis hijos crecieron, mis días tuvieron sentido, mi alma se mantuvo entera. No necesito más, no me hace falta nada. Hoy, al encender el horno por última vez, no sentí tristeza, sentí gratitud. Puse un bolillo a cocer como homenaje. Me senté frente a él como siempre. Cerré los ojos y pensé en todo lo que fue. La vida, mi vida. Si mañana no despierto, no se preocupen. Me fui con el corazón lleno y con olor a pan.